Un chico con uniforme escolar miraba al frente, sosteniendo un sobre, cuando alguien le preguntó quién era. Una chica con uniforme soltó un pequeño sonido de confusión, ya que la carta decía que a alguien le gustaba y que lo estaría esperando detrás del edificio de la escuela durante el receso del almuerzo. Al ver a dos chicas de la escuela, pensó que de verdad tenía muy mala suerte. Rodeado por todavía más estudiantes, pensó que era una suerte catastróficamente mala. Entonces la historia retrocedió unas horas, mostrando los casilleros de zapatos. Parado frente a los casilleros con su mochila puesta, el chico notó un sobre metido junto a sus zapatos y lo sacó sorprendido. Mientras se movía frente a los casilleros, el pasillo se llenó con el suave roce de sus movimientos. Respirando con fuerza, levantó el sobre y se preguntó quién podría haberle mandado una carta de amor. Al darle la vuelta, revisó al remitente y se dio cuenta de que era anónima. Aún así, se dijo a sí mismo que la honestidad no importaba y que lo importante era la razón detrás de eso. Su imaginación se disparó de inmediato, y se imaginó a una chica hermosa con sentimientos sinceros por él, pensando que solo eso la convertiría en un ángel y lo haría increíblemente feliz. Antes de que pudiera disfrutarlo mucho tiempo, otro chico de pronto le pasó un brazo por los hombros y llamó a Shinji, sobresaltándolo. Sonriendo, el amigo le dijo a Shinji que esa mañana parecía estar de muy buen humor. Shinji insistió felizmente en que hoy todo el mundo se sentía como un lugar feliz, luego negó haber puesto una cara rara y aseguró que solo eran imaginaciones de su amigo. El amigo, identificado como el señor protagonista Ichinose Hinata, se quedó desconcertado mientras Shinji admitía para sí mismo que claro que había puesto una cara extraña, porque Hinata era la persona número uno de la que no quería que se enterara en ese momento. Shinji pensó con amargura que todos los eventos románticos a su alrededor siempre empezaban y terminaban con ese tipo, y sentía que no era ninguna exageración decirlo. Mientras Hinata bostezaba, Shinji lo describió en su mente como el apuesto rey demonio que atraía todos los clichés de comedia romántica de este mundo. Entró en pánico al pensar que, si Hinata se enteraba de la carta, sin duda le daría curiosidad y empezaría a meter la nariz en el asunto. Cuando Hinata le preguntó si acababa de esconder algo, Shinji insistió con torpeza en que no había escondido nada, mientras una chica se acercaba apurada llamando a Ii-kun, y Shinji rogaba por dentro que Hinata no se enterara. La chica llegó hasta él con un ligero toque y, un poco agitada, le dijo que estaba caminando demasiado rápido. Ella se disculpó con Rika y explicó que había visto a Shinji de buen humor, así que se había acercado, mientras Rika solo reaccionaba con un pequeño suspiro cansado. A un lado, otra chica dijo con toda calma que el viento había despeinado a Hinata, y Hinata le respondió alegremente que se lo arreglaría. Rika volvió a mirar a Shinji y le preguntó si de verdad había estado tan de buenas esa mañana, mientras otro estudiante cerca se veía confundido y se preguntaba qué acababa de pasar. Cuando ella habló, la narración la identificó como Sakuragi Rika. Shinji explicó que, igual que Hinata, Rika también era su amiga de la infancia, y que cuando eran pequeños los tres jugaban mucho juntos. Pero desde la secundaria, Rika había empezado a preferir estar pegada a Hinata. Shinji comentó con sequedad que ahora ella era básicamente una integrante más del harén de Ichinose Hinata, que según él era la forma más precisa de decirlo. Luego, corrigiéndose a sí mismo, se quedó mirando al frente y reconsideró esa descripción. Al ver a esa brillante pareja platicando desde primera hora de la mañana, Shinji pensó que justo por eso odiaba a la gente del tipo elemento luz. Decidiendo que debía irse antes de leer la carta ahí mismo, Shinji dijo que tenía cosas que hacer y que se adelantaba, y mientras se alejaba, Hinata se despidió rápido y le dijo que se tomara su tiempo y lo veía en clase. Después de dejar atrás a los demás, Shinji se va solo por el camino de la escuela. Admite que, siendo sincero, Hinata no le cae mucho, porque piensa que Ichinose Hinata es exactamente como el protagonista de una historia, de esos tipos que brillan como el sol y atraen a la gente de manera natural. Estar cerca de él hace que Shinji destaque de mala manera, ya que no dejan de compararlo con Hinata y al final siempre le toca el papel del que pierde. Cuando se deja caer en una banca con un leve roce, Shinji piensa que sentirse opacado por la presencia de Hinata solo hace que se sienta miserable consigo mismo. Entonces su expresión cambia, y piensa que eso solo era cierto hasta hoy, porque por una vez, aquí el protagonista es él. Mirando la nota en sus manos, suelta un sonido atónito al leer que ella gusta de él y que lo estará esperando detrás del edificio de la escuela durante el receso del almuerzo de hoy.
Sentado ahí con la carta, Shinji piensa que la forma modesta en que está escrita significa que la remitente probablemente de verdad gusta de él y que quizás sea una chica tímida que odia llamar la atención. Mientras empieza a escribir, se pregunta cuánto valor tuvo que reunir ella solo para enviar esta carta. Decide que, como hombre, debe responder sin falta a sus sentimientos con total sinceridad. Su imaginación se va directo a ideas para una cita, preguntándose si su primera salida debería ser en un acuario o tal vez en el zoológico. Sigue dándole vueltas a todas las posibilidades, pensando que podrían platicar en un café para evitar silencios incómodos, aunque el cine queda descartado, o que simplemente podrían caminar juntos por la ciudad sin un destino fijo. Apretando el puño, Shinji tiembla de emoción y piensa que esto es maravilloso, incluso mientras admite que sabe perfectamente que se está viendo como un rarito total y no puede detener sus delirios, mientras los estudiantes cercanos reaccionan con miradas sobresaltadas y él deja escapar una risita bajita y emocionada. Lleno de ánimo, se echa porras a sí mismo pensando que el receso del almuerzo de hoy va a ser el punto de inflexión de su vida. Pero cuando llega al lugar de encuentro detrás del edificio de la escuela, una chica que estaba frente a él reacciona de pronto con confusión y le pregunta quién es. Tomado por sorpresa, Shinji le dice con torpeza que él solo es Shinji y que vino por lo de la carta. La chica suelta confundida que ella la puso en el casillero de zapatos de Ichinose-kun. Al oír eso, Shinji se queda paralizado y repite para sí mismo el nombre de Hinata, dándose cuenta de que se había dejado llevar por completo. Frente a los casilleros, las etiquetas dejan claro que hay uno para Ichinose y otro para Usui, y la chica solo puede soltar un pequeño sonido de impacto mientras Shinji se queda ahí, devastado. Mientras lo mira de nuevo, ella se pregunta con vacilación si tal vez puso la carta en el casillero equivocado. Shinji se deja caer contra la pared cuando suena la campana, recibiendo de lleno el golpe del error. En medio de su dramática desesperación, se da cuenta de que la carta siempre había sido para el apuesto Ichinose, y maldice el orden alfabético por haberlo llevado a este desastre. Inclinándose profundamente, la chica se disculpa una y otra vez y dice que de verdad lo siente, mientras Shinji le responde con rigidez que no pasa nada y que solo procure no equivocarse la próxima vez. En el momento en que ella dice eso, Shinji se pone en cuclillas y grita en silencio que haberse equivocado de casillero era precisamente la parte más importante. Sus fantasías pasan por su mente en pedazos, un acuario, el zoológico, hasta las películas, mientras todo lo que imaginó se derrumba de golpe. Soltando una risa débil de sí mismo, admite que se dejó llevar y que se hizo ilusiones por completo, y luego se pregunta si de verdad podría haber algo más vergonzoso que esto mientras ruega que le devuelvan su inocencia. Su grito de angustia resuena afuera por todo el patio de la escuela. De vuelta en el salón, Shinji se queda desplomado sobre su pupitre mientras los demás estudiantes siguen con el almuerzo. Un compañero se le acerca con los palillos en la mano y le dice con toda naturalidad a Shinji que ya es hora del almuerzo. Sin siquiera levantar la cabeza, Shinji se hunde más en la tristeza y le dice que mejor lo deje en paz. El compañero se le queda viendo, miserable, y pregunta qué le pasó al Shinji de esta mañana, diciendo que se fue a quién sabe dónde y volvió viéndose completamente deprimido, mientras Shinji concluye por dentro que un tipo así ni siquiera existió. Tratando de consolarlo, el compañero le dice que en realidad no lo entiende del todo, pero que al menos puede escucharlo desahogarse. Le pide que deje esa cara tan apagada y añade que simplemente acepte el gesto y lo agradezca. Por dentro, Shinji responde que ni muerto diría eso en voz alta, pero admite para sí mismo que de verdad se había emocionado por una carta de amor que en realidad era para Hinata. El compañero le pregunta si no va a comer, y Shinji dice en voz baja que cree que hoy mejor no, mientras el otro comenta que de todos modos seguramente ya no queda mucho en la cafetería. Entonces el compañero dice que quiere pedirle un pequeño favor, y Shinji alza la vista confundido cuando él repite, un favor. Extendiendo un teléfono, el chico le pregunta a Shinji si puede ir a entregárselo a Runa. Cuando Shinji pregunta si es el teléfono de Runa-chan, él confirma que sí, explicando que Runa dejó su celular en casa esa mañana y que pensaba llevárselo, pero se le olvidó. Shinji le dice de inmediato que vaya él mismo, pero el compañero insiste, diciendo que últimamente ella ha sido especialmente dura con él, así que sería mejor que fuera Shinji, y murmura que además tampoco quiere moverse después de comer. Con una sonrisita apenas insistente, el chico se inclina hacia él y lo deja con una sola pregunta cargada de intención, preguntándole si no es así.
A regañadientes, Shinji extiende la mano y toma el teléfono, refunfuñando que está bien, él lo hará. Caminando por el pasillo con el teléfono en la mano, Shinji piensa con fastidio que, caray, a lo mejor hacer que eso llegara a Hinata fue en realidad el objetivo de ese tipo desde el principio. Mientras camina, reflexiona que la relación entre los hermanos Ichinose sigue siendo tan extraña como siempre. Recuerda haber escuchado de Runa-chan que se llevan fatal y que la indecisión de Hinata y su forma de pensar son simplemente imposibles de aguantar. También recuerda que las relaciones ambiguas de Hinata con las mujeres hacen que ella naturalmente deteste eso, y que todo empeora porque son hermanos de sangre y no tienen forma de evitarse. Shinji concluye que si Hinata fuera solo un tipo molesto y corriente, probablemente él también lo odiaría, pero se queda a medias cuando ese pensamiento lo hace dudar. Viéndose intranquilo, corrige la idea pensando que los dos simplemente tienen sus propias maneras de ver las cosas, y que de verdad no debería meterse demasiado. Mientras sigue caminando, Shinji recuerda que, aparte de Runa-chan y su relación con Hinata, todavía había muchas cosas que se sentían raras. Al llegar a la puerta de un salón, piensa que debe ser este grupo. Desliza la puerta y se asoma al interior. Ahí ve a Runa platicando alegremente en su pupitre con otra chica detrás de ella, con una expresión animada y relajada. Shinji piensa para sí que ella ya parece haberse adaptado por completo, como si de verdad estuviera perfectamente bien en esta escuela después de solo un mes. Cuando ella lo nota, se gira sorprendida, y Shinji le pregunta con torpeza si puede llamar a Ichinose-san, explicando que su hermano le pidió que viniera. Runa se levanta de inmediato de su asiento y va hacia él, pasando entre los pupitres. Ella se ilumina y le dice Shinji, preguntando qué pasa, y Shinji le dice que Hinata le pidió que le trajera su teléfono. Mirando el teléfono, Runa dice que estaba perdidísima sin él y exclama feliz que de verdad le da muchísimo gusto recuperarlo. Mientras los compañeros cercanos empiezan a murmurar, Runa le da las gracias a Shinji, y Shinji murmura avergonzado que están en la escuela y que deje de llamarlo así ahí. Tomado por sorpresa, Shinji suelta un confundido que. Sonriendo dulcemente, Runa le dice que debería estar bien, diciendo que de todos modos todos son cercanos. Con una sonrisa nerviosa y una gotita de sudor, Shinji le advierte que si hace eso, entonces ya sabe que va a llamar la atención. Runa dice que lo sabe, pero aún así repite que él es Shinji. Mientras ella suelta un inocente tarareo, Shinji empieza a explicarse, pensando con torpeza que tal vez, como Runa odia a Hinata, se ha encariñado especialmente con él, casi como si fuera su verdadero hermano mayor. Runa le pide tímidamente a Shinji que hoy se vaya a casa con ella, y con los brazos cruzados, Shinji duda, pensando que más que decir que no debería meterse, esto se siente como algo que simplemente tiene que hacer. Runa reacciona con un sobresaltado, y cuando Shinji le pregunta por qué, ella repite nerviosa que ¿por qué? Señalándose a sí misma, Runa dice que ha estado esperando con ilusión que Shinji fuera a verla desde que empezó a ir a la escuela, mientras Shinji la observa sorprendido. Apenado, Shinji dice que ya entendió, pero explica que Runa-chan ya llama demasiado la atención tal como está. Rodeado de los murmullos de sus compañeros, con algunos preguntándose quién es él y si es amigo de Hinata o su novio, Shinji se da cuenta de que ya es demasiado tarde. Sudando por la atención repentina, Shinji dice con torpeza que entiende, pero sus ojos muestran que sigue preocupado. Shinji le dice apresuradamente a Runa que definitivamente se lo compensará otro día, pero que solo por hoy quiere que lo deje estar solo, mientras Runa lo mira confundida y pregunta si de verdad está bien, preguntándose en voz baja si pasó algo. El día siguiente comienza con una repisa del casillero donde hay un par de zapatos escolares. Al estirar la mano para tomarlos, Shinji se queda congelado y deja escapar un confundido. Mirando fijamente lo que encontró, piensa que otra entrega equivocada 2 días seguidos sería imposible, pero enseguida se detiene y dice que quizá no, que tal vez solo fue una coincidencia. Mientras la puerta del casillero rechina, Shinji concluye que esta vez sí es para él. Sosteniendo un sobre completamente negro, piensa que, olvidando si es algo serio o no, esto ni siquiera parece una carta de amor. Entonces ve la escritura dirigida a Usui Shinji-sama y se da cuenta de que definitivamente es para él. Sentado solo en una banca afuera de la escuela, Shinji revisa el papel negro y hace un comentario al respecto. Observa el sobre de negro sólido y piensa que si tuviera estrellas o flores, o al menos algún diseño con base negra, sería una cosa, pero esto está completamente negro por ambos lados.
Levantando el sobre negro a contraluz, Shinji comenta que este no es exactamente el tipo de color que alguien escogería para enviar una carta. Mientras examina el sobre negro liso con su único sello blanco, supone que debe haber algún tipo de significado detrás de haber elegido ese color. Rascándose la cabeza en la banca, Shinji admite que no tiene absolutamente ni idea de cuál se supone que sea ese significado. Aún así lo abre, sacando la carta con un suave crujido mientras piensa que, si esto de verdad fuera una de esas cadenas malditas, al menos la elección del color tendría todo el sentido del mundo. Aunque enseguida se dice que eso sería grosero con quien la envió, ya que todavía existe la posibilidad de que sea una carta de amor de verdad. En el momento en que lee la primera línea, Shinji se queda helado, y el sudor le brota cuando el mensaje le dice que sabe todo sobre él. Mirando la hoja claramente dirigida a Usui Shinji-sama, lee línea tras línea que dice que conoce sus comidas favoritas, sus gustos y sus animales favoritos, que sabe todo sobre él, que siempre lo está observando vaya a donde vaya y haga lo que haga, y que nunca lo dejará ir porque le pertenece solo a esa persona. Mientras la carta sigue declarando un amor más grande que el de cualquier otra persona en el mundo, para luego amenazar que si sale con cualquier chica que no sea la autora lo matará. Antes de volver a decir que absolutamente no puede salir con nadie más, Shinji solo puede quedarse ahí murmurando respuestas tensas, sin poder creerlo. Finalmente quebrándose, suelta que esto básicamente es una amenaza. Pensando en lo ocurrido, Shinji señala que el problema de ayer fue una carta de amor entregada a la persona equivocada. Y hoy, se da cuenta, el problema es una amenaza disfrazada de carta de amor. Dejando que el papel se le resbale mientras se recarga en la banca, en shock, Shinji se pregunta qué demonios es esto, y luego concluye con amargura que, tal como pensaba, de verdad tiene una suerte catastróficamente mala. Entonces, de pronto aparece una chica alegre, saludando con la mano, y le grita a Shinji que se vayan juntos a casa. Shinji inmediatamente se inclina con las manos juntas y, apenado, le ruega que hoy otra vez lo deje estar solo. Ella se detiene y pregunta por qué, y cuando insiste, Shinji solo puede responder vagamente que no más porque sí. Con una carita sombría y la carta amenazante todavía en la mano, Shinji piensa que se siente muy mal porque ella vino a buscarlo, pero que hoy también tiene sus propios problemas de los que preocuparse. Una chica, sudando de nervios, dice que no quiere meterlo en problemas. Shinji se queda mirándola sin expresión mientras ella le pregunta por la promesa de compensarlo. Con un pequeño resoplido, ella dice que definitivamente se lo va a recompensar y luego pregunta si eso está bien. De pie en el pasillo, Shinji dice con torpeza que está bien y se disculpa sinceramente, mientras ella le dice que, a cambio, tiene que dejar que lo compense de más. Más tarde esa noche, Shinji está tirado sobre su cama en su cuarto, todavía claramente abrumado por todo. Sosteniendo el sobre oscuro en la mano, piensa que incluso después de pensarlo bien, sigue sin tener idea de quién pudo haber enviado la carta. Al volver a ver las líneas que afirman saberlo todo sobre Usui Shinji, se queda atorado en que se supone que significa saber absolutamente todo. Comparada con la carta de amor de la chica de ayer, piensa que el papel simple, la letra sencilla y la frialdad total de esta la hacen todavía más perturbadora. La forma en que está escrita se siente totalmente como algo de un acosador, y piensa que quizá lo entendería si esto fuera sobre Hinata, pero ¿por qué él? Sentándose en la cama, decide que, siendo realistas, la explicación más probable es que se trata de una especie de broma. Aún así, de inmediato lo pone en duda, sintiendo que todo está demasiado elaborado para ser una broma y que elegirlo a él como objetivo ni siquiera tiene chiste. Al levantarse de la cama, con el crujido del piso se le ocurre que hoy perdió por completo la oportunidad de devolver la carta de ayer. Recordando a la chica que estaba frente a él en la escuela, piensa que ni siquiera sabe su nombre ni su grado, y que de todos modos nunca tuvo oportunidad de devolvérsela. Soltando un suspiro cansado junto a su mochila, Shinji se pregunta qué se supone que debe hacer, porque esto no es algo de lo que simplemente pueda reírse, cuando de pronto nota algo. Abre su mochila y se sobresalta al darse cuenta de que la carta de amor desapareció. Arrodillado junto a su mochila, Shinji intenta reconstruir lo ocurrido, preguntándose si de verdad guardó la carta en la mochila y se la llevó a casa, y si la carta del acosador lo sacudió tanto que olvidó exactamente qué pasó. Rápidamente niega con la cabeza y se dice que no, que por donde lo vea, tiene mucho más sentido que simplemente la haya perdido. Incluso mientras se disculpa en su mente, muy en serio, por si de verdad la perdió, decide que volverá a buscarla cuando llegue mañana a la escuela.
Pero entonces su atención cambia, y decide que aparte de eso, el problema inmediato sigue siendo esta carta tan inquietante. Dejándose caer otra vez al piso con una risa seca, Shinji se recuerda que los exámenes ya se acercan y de verdad no tiene tiempo para obsesionarse con una carta. Se queda en pausa, mirando al vacío mientras el cuarto se queda en silencio a su alrededor. Entonces cae en cuenta y recuerda que su mamá está en el turno de noche hoy. Estirando la mano hacia su cartera, piensa que mejor irá a comprar cualquier cosa. Un momento después, la escena cambia al exterior, a las calles nocturnas. Mientras camina, Shinji enumera mentalmente opciones para cenar, pensando en fideos instantáneos y refresco, y luego sumando dulces y botanas al plan. Llevando la bolsa por la banqueta, admite que es un desperdicio de dinero, pero también se dice que no hay forma de sobrevivir al estudio para los exámenes sin algo para picar a medianoche. De pronto, una ráfaga de viento pasa rozándolo y llama su atención. Levantando la vista mientras sigue caminando, nota que hasta hace muy poco hacía un frío intenso, pero ahora finales de abril ya se empiezan a sentir bastante agradables. Bajo la luz de la luna, piensa que la suave brisa nocturna rozándole las mejillas casi le hace desear que este clima templado de primavera se quedara para siempre, antes de que lleguen la pesada temporada de lluvias y el verano abrasador. En otro lugar, en un callejón oscuro, una figura encapuchada está sola entre las sombras. Shinji se estremece de pronto y luego se queda inmóvil al notar a una persona en el callejón, dándose cuenta al instante de que la figura le sacó un susto de muerte. Manteniendo la vista en la persona sombría que tiene delante, se pregunta qué está haciendo justo frente a la casa de alguien, y admite que es difícil acercarse a preguntar mientras está ahí parada de esa forma. Mientras la imagen de la carta perturbadora cruza por su mente, piensa con gravedad que eso es justo como un acosador, y se pregunta qué sabe Usui-san de todo esto. La bolsa de compras se le resbala de la mano y cae al suelo, y cuando la figura encapuchada reacciona con una pausa sobresaltada, Shinji le devuelve la mirada con alarma. En el momento en que sus miradas se cruzan, la persona encapuchada sale corriendo por el callejón, y Shinji le grita por instinto que se detenga. Sin dudarlo, arranca a correr tras ella y le grita que espere. Cuando la persecución se extiende hasta la calle, se da cuenta de que si está huyendo así, entonces eso debe significar que de verdad es una acosadora. Mientras persigue a la figura encapuchada, Shinji se llena de preguntas, preguntándose por qué él es el objetivo, cuál es su propósito y desde cuándo ha estado ahí. Aunque todavía no entiende gran cosa, decide que la forma más rápida de obtener respuestas es atraparla y hacerla hablar. Pero como la distancia sigue siendo grande, nota lo rápida que es, viendo a la figura correr adelante mientras se sujeta la capucha con una mano. Negándose a rendirse, Shinji sigue corriendo y vuelve a gritarle que espere. Después de exigirse al máximo por la calle residencial, por fin baja la velocidad, inclinado y jadeando por falta de aire. Las piernas le fallan y cae al suelo de golpe, maldiciendo entre dientes por la frustración. Recuperando el aliento, concluye con amargura que definitivamente ya tenía planeada una ruta de escape. Pensándolo bien, admite que no solo era rápida, sino que no mostró ni la más mínima vacilación al correr. Por el leve sonido de la respiración que alcanzó a escuchar, Shinji se da cuenta de que la silueta probablemente era una mujer. Sentado en el suelo del callejón, aturdido y sombrío, Shinji piensa que esa carta significa que al final de verdad no era una broma, hasta que de pronto alguien lo llama y pregunta si es Shinji. Una chica con sudadera se acerca con una bolsa de compras y le pregunta con nervios qué está haciendo ahí afuera. Atónito, Shinji levanta la vista hacia ella y suelta de golpe la pregunta de si es Runa. Mientras ella está de pie frente a él, Shinji explica con torpeza que pensó que salir a correr un poco le ayudaría a despejar la cabeza, y ella le señala con ligereza que más bien parece que se quedó sin aire por pensar demasiado. Mirándola de reojo, Shinji pregunta por qué Runa está aquí tan tarde. Ella dice que salió a comprar salsa de soya porque se les había acabado por completo. Al entender la situación, Shinji recuerda que su mamá está trabajando en el turno de noche hoy, y cuando ella propone alegremente que cenen juntos, él solo puede soltar un sonido de sorpresa. Runa le pregunta si ya comió, y cuando él dice que no, ella insiste emocionada en que deberían cenar, recordándole que dijo que se lo compensaría, mientras él duda y le dice débilmente que espere. Ella le toma la mano y declara feliz que entonces ya está decidido y que deberían apurarse para volver a casa, mientras Shinji cede en silencio.
En la casa de los Ichinose, la noche pasa a una rutina hogareña mientras suenan los platos, se presiona un botón y el agua corre sobre manos y comida en preparación para la cena. Con un delantal puesto y una gran sonrisa, Runa le pregunta qué le pareció y si le gustó. Shinji responde que estuvo rico y le da las gracias por la comida, luego admite que su cocina sí resultó mejor de lo que esperaba. Alzando el puño en señal de triunfo, Runa celebra que ya conquistó el estómago de Shinji, y mientras él le dice que está exagerando, el ambiente entre los dos se vuelve juguetón. Pero incluso al sentirse lo bastante aliviado como para pensar que esto podría ayudarlo a distraerse, Shinji todavía no logra quitarse de la mente la certeza en los movimientos de aquella chica entre las sombras después de todo lo que pasó. Mientras lo va empujando y le dice que solo se relaje en el sofá, Runa comenta que no hace falta que la ayude a limpiar, y Shinji explica con incomodidad que solo quería hacerlo porque le daba pena dejarle todo a ella. Mirando la comida, ella dice que de verdad se siente bonito cuando alguien se come lo que prepara, porque así cocinar vale la pena, y luego agrega que Hinata nunca dice nada sobre el sabor y que probablemente su mamá y su papá no volverán hasta invierno. Mientras una puerta rechina y se pregunta en qué país estarán sus padres en este momento, Runa admite que últimamente casi no ha estado en contacto con ellos para no estorbar en su trabajo, y dice que se mueven tanto que ya ni sabe. Con Shinji sentado en silencio al fondo, ella deja la frase en el aire y dice que ojalá cierta persona pudiera ser tan considerada como él. Mientras sirve una bebida, Runa dice que supone que la gente popular seguramente está súper ocupada, y Shinji pregunta si Hinata siempre llega tan tarde. Entonces Shinji comenta que, hablando de eso, la propia Runa también es bastante popular, y ella responde con un modesto tal vez. Ella admite que muchos de ellos en realidad van más bien detrás de Hinata, y con una reacción avergonzada agrega que ni siquiera puede negarlo, porque algunos solo quieren el estatus de ser sus amigos. Mientras el té da vueltas dentro de la taza, Runa dice que ella es diferente a Hinata e insiste en que no quiere relaciones superficiales. Al escuchar eso, Shinji murmura que debe ser difícil ser popular y piensa que de verdad viven en mundos completamente distintos, mientras Runa lo mira fijamente y le pregunta qué pasa con esa reacción tan claramente preocupada. Apenado, Shinji dice que no es como si alguna vez alguien se le hubiera lanzado ni nada, y suelta una risa incómoda mientras sostiene su taza de té. Runa inclina la cabeza y pregunta por qué eso siquiera sería una duda, mientras Shinji se cubre la cara y se da cuenta de que ella quiso decir nunca, ¿verdad? Revolviendo su bebida, Shinji dice que sí, que supone que si alguien que casi no conoces de repente te lanza sus sentimientos de forma unilateral, probablemente sería bastante confuso. Dando un bocado, Runa agrega que el romance es el mejor ejemplo de eso. Sosteniendo su taza, Shinji dice que cualquiera preferiría recibir cariño de alguien que de verdad le interesa, ¿no? Runa dice alegremente que eso le sorprende un poco, porque pensó que Shinji no tenía nada de interés en el romance, mientras un comentario en broma le echa esa impresión a cierto mal ejemplo. De pronto, Runa se infla un poco y llama a Shinji. Le pregunta si cree que ella es una persona fría, y luego dice que claro que quiere enamorarse como cualquier otra, agregando que después de todo sigue siendo una chica de preparatoria en la flor de su juventud. Sonriendo mientras se lo imagina, Runa dice que para una primera cita estaría lindo un acuario o el zoológico, y que un parque de diversiones también suena difícil de dejar pasar, aunque agrega que tal vez lo mejor sería ir al cine. Ella le pregunta feliz cuál cree él que es la mejor opción, mientras Shinji se queda congelado con una expresión sombría, como si le hubiera vuelto un recuerdo doloroso. Cuando Runa le pregunta qué pasa, Shinji se apresura a decir que no es nada y explica que solo recordó algo que le da muchísima pena, diciendo que es prácticamente exactamente lo mismo. Mientras su mano se mueve inquieta, Shinji empieza a responder que, si tuviera que escoger, la mejor sería el cine, y Runa de inmediato se inclina hacia él y declara que entonces deberían ir al cine. Sorprendido, Shinji pregunta por qué, recordándole que solo estaban hablando de la primera cita ideal de ella. Runa duda un momento, retorciendo los dedos con nervios mientras empieza a explicarse. Entonces le agarra la mano y dice que no tiene nada de malo ser alguien casero y que su lema es vivir sin llamar la atención, pero que para ayudarlo a curar sus hábitos de encerrado, pueden tomar esto como práctica para una primera cita. Shinji se sacude del impacto, y ella lo regaña por estar diciendo siempre ese tipo de cosas. Con una sonrisa radiante, Runa le dice que deje de quejarse porque van a tener una cita, insistiendo en que solo se está preocupando demasiado por sí mismo y que nadie le está poniendo atención.
Shinji murmura que qué fastidio, aunque admite que a su manera también es algo triste. Runa le guiña el ojo y dice que si para compensar la parte extra hace falta eso, entonces a ella le parece bien, mientras Shinji suelta un respiro aliviado y pregunta si de verdad eso funciona. Sonrojada, Runa suelta de repente que, bueno entonces, deberían ir algún día, dejando a Shinji pasmado. Runa sonríe de oreja a oreja y hace que él se lo prometa de verdad, y Shinji responde en voz baja que sí, lo promete. Cuando por fin asimila la hora, Shinji comenta que ya es bastante tarde. Dice que probablemente ya debería irse pronto, y Runa responde con un pequeño y apagado sí. Pero entonces se jala la manga, sonríe con timidez y admite que, personalmente, no le molestaría si él se quedara un rato más. Shinji empieza a negarse, diciendo que de verdad se meterá en problemas si no estudia antes de los exámenes, mientras también insiste en que igual estaría en problemas aunque se lo saltara. Y Runa lo interrumpe diciendo que nada de eso significa que pueda irse así nada más ahorita. Al final él cede con un sí exacto mientras sus zapatos avanzan haciendo clic. En la entrada, Shinji le dice que se cuide de regreso a casa y agrega que en realidad no vive lo bastante lejos como para tener que cuidarse, mientras ella nota que él está parado justo al lado de su mano. Avergonzada y fulminándolo con la mirada, Runa le dice que aún así de verdad es muy despistado para estas cosas, Shinji. Una mirada aguda cruza los ojos de Shinji, y cuando se queda callado, Runa inclina la cabeza y le pregunta qué pasa. Shinji dice con torpeza que no es nada, y luego menciona que mañana pasa la basura quemable, así que solo tiene que sacarla. Sonriendo como si ya se lo esperara, Runa dice que conociéndolo, va a intentar hacerlo en la mañana y luego le va a dar flojera, ¿verdad? Desde la puerta, ella le dice que mejor junte todo esta noche, y tras una pausa él acepta de mala gana. Runa se despide agitando la mano con una gran sonrisa, deseándole buenas noches y llamándolo, nos vemos, Shinji. Shinji le devuelve una leve sonrisa y le dice que sí, buenas noches. Mientras se aleja caminando, Shinji piensa que de verdad no debería estar mirando la basura de otras personas, pero la escena lo deja intranquilo por un momento. Caminando en la noche, Shinji se frota la nuca y admite para sí mismo que había algo que le estaba molestando, y no deja de preguntarse qué era. Entonces un clac repentino hace que se detenga y mire hacia la entrada. Su mirada cae sobre la bolsa de basura quemable que está ahí junto a las escaleras. Al mirar más de cerca, Shinji se da cuenta de que hay algo extrañamente familiar en ella, aunque no debería estar aquí de ninguna manera.